Vale, pues buenas tardes, buen verano. Estamos en la sexta sesión del Semillero, que es este espacio que nos inventamos hace unos meses. La primera fue en enero, un poco por pensar la primaria también un espacio desde el cual se puede investigar, se puede seguir formándonos y compartir diferentes experiencias de personas que venían haciéndolo, ¿no? Y hemos tenido en varias sesiones. La primera, eso fue en enero, sobre el screening de cáncer de mama. El segundo fue sobre necesidades en salud y barreras para acceder al sistema sanitario de jóvenes marroquíes en Granada. Después tuvimos uno que fue una revisión bibliográfica sobre fiebre en pacientes paliativos. La experiencia de la benzocarta fue otra, como una estrategia de desprescripción de benzodiazepinas. Y luego el mes pasado sobre pobreza energética, que tuvimos como invitadas también la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Todas estas sesiones están grabadas y están en la web, que se puede entrar por lacabecera.org, y en actividades semillero están todas ahí colgadas. Y esta va a ser la última de esta temporada. Vamos a hacer un parón ahora en verano, pero seguramente volveremos con noticias en septiembre. Y estamos dinamizando en esta ocasión Yuki y yo, que soy Jazz, que Yuki ahora nos va a presentar el ponente de hoy. Bueno, creo que no necesita presentación, pero por si acaso nuestra sesión de hoy va a ser presentada por Carlos Navarro, conocido principalmente por ser uno de los fundadores y la principal cara de Uno cada 8 horas. Para quien no lo conozca, es un canal de YouTube en el que realizan desde entrevistas a personas que nos dan una visión diferente o más profunda sobre distintos aspectos de la atención primaria, hasta pequeños sketches en tono humorístico pero críticos. Y de hecho tienen un vídeo muy majo de la cabecera, así que os animo a todos a verlo. Y bueno, el trabajo de hoy va sobre una reflexión sobre la formación tanto en la carrera de medicina como en la residencia, un tema que nos ha parecido bastante relevante, especialmente con el deterioro que ha sufrido nuestra formación con la excusa de la pandemia del COVID y aprovechando que llega la nueva oleada de residentes. Al final de la presentación dejaremos un espacio para las preguntas y aportaciones que puedan surgir. Y nada, le doy la palabra a Carlos. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y por la gente que está aquí en estos calurosos días y a estas horas, aún así con ganas de que hablemos. El trabajo, bueno, la charla que íbamos a dar versa sobre el trabajo que yo hice del trabajo de fin de máster, de gestión y administración de recursos sanitarios, que está mejor que el nombre que tiene, la verdad. Y bueno, es en base a las entrevistas que hemos ido realizando durante estos años, pues a tutores, a residentes, a profes de la universidad, a técnicas de las unidades docentes, bueno, un popurrí, y al final, y de ahí hemos ido sacando, bueno, conclusiones o reflexiones. Esta es una charla distinta porque, bueno, muchas de las que habéis dicho, casi todas tienen un componente de investigación que realmente yo no he tenido, ¿no? En el trabajo que yo he realizado no se ha hecho estructurado de esa forma, ha sido, bueno, sacar conclusiones de todas estas entrevistas y realmente es más parecido a un ensayo que a otra cosa, pero cuando estuvimos hablando Jazz y yo para hacerlo, pues pensábamos que a lo mejor podía servir de base para hacer algún que pudiese servir de investigación, ¿no? Para compañeras que quisiesen hablar sobre la residencia o sobre la formación. Porque sobre enseñanza en el mundo médico, la verdad es que hay bastante, pero sobre enseñanza de residentes y en el mundo de la residencia y sobre todo aterrizando la vida real de la residencia, yo no he encontrado tanto. Y al final de cuentas, aunque esto me da un miedo no poder aportaros nada, porque realmente casi todo es en cosas que ya hemos ido hablando, que ya hemos ido reflexionando y que de alguna manera todo el mundo ya hemos ido pensando, pues al final de lo que no se escribe no existe y por eso me animé a hacer este trabajo, ¿no? de esta manera y espero que os sea útil ahora. Vamos al meollo. Por ir al principio de todo, pues el
la profesión médica es compleja. Esto es algo que me ha costado admitir, pero creo que sí. Y lo mismo que digo de la profesión médica, seguro que el resto lo mismo seguro que del resto de especialidades sanitarias o de marcos sanitarios, ¿no? Pasa que yo voy a hablar de la medicina porque es la que yo más conozco. Es muy compleja porque desde los albores de los tiempos pues, se ha ido consiguiendo cada vez más conocimiento, un conocimiento prácticamente inabarcable. Tanto es así que hemos tenido que dividirlo en especialidades y en subespecialidades, e incluso los profesionales que se dedican a ellas ni siquiera son capaces de manejarla en su totalidad, ¿no? Para poder luego aplicarlo con los pacientes. Además, nuestra profesión, sobre todo nuestro aprendizaje, viene determinado por muchas otras artes o estudios y saberes, ¿no? Pues política, historia, sociología, etcétera. Y también el paciente de por sí es complejo. Es complejo porque no lo podemos dividir, aunque nos gustaría, aunque lo dividimos en el corazón, pulmón, cerebro, luego realmente en la práctica clínica eso no lo podemos hacer, pero tampoco lo podemos desligar del resto de condicionantes que también lo determinan, ¿no? Sus quehaceres a fin de cuentas, ¿no? Estatus socioeconómico, política, economía. Entonces, al final tenemos una profesión, junto con otras seguro que mucho, pero tenemos una profesión que tenemos una gran cantidad de conocimiento que no somos capaces de abarcar y con una gran incertidumbre a la hora de tratar a pacientes. Entonces, nos movemos en modelos probabilísticos que intentamos acertar. Ante todo esto, ante la forma que hemos tenido de poder acercarnos a nuestra profesión ha sido mediante la figura del tutor o de tutora. Ahora lo llamamos tutor, hace unos siglos se llamaba maestro y anteriormente se llamaría chamán, pero siempre ha habido una figura que de alguna forma pondere lo que es importante aprender, ¿no? Pondere por lo menos la progresión en la que tiene que venir ese conocimiento y que lo vaya ordenando. Y también que da un conjunto de valores. Entonces, es una figura que a fin de cuentas es un ejemplo para bien o para mal, de cómo hacer las cosas y continuarlo o de cómo no hacerlo. Pero a fin de cuentas es un ejemplo real del cual nosotros podemos partir para ejercer la profesión, ¿no? O por lo menos para poder empezarla. Y esto ha venido desde siempre. O sea, siempre que ha habido un aprendiz, había un maestro, que diría Yoda, ¿no? Y además, esto siempre se ha asociado a una mejor calidad. Y está demostrado. Aquellos centros docentes o aquellos centros hospitalarios con presencia de docencia tienen mejores resultados clínicos también. Y de esto se nutre el sistema sanitario español y posiblemente otros también. O sea, se nutre del altruismo de los tutores y tutoras a lo largo del tiempo que van formando una serie de profesionales por una vinculación, ya digo, totalmente altruista, que es un poco inherente a la profesión, ¿no? Ejercer, de alguna manera, también lleva inherente el formar y el que perdure esta profesión. Es una forma totalmente distinta de enseñar. Lo que pasa, o por lo menos lo que yo creo, que es que cuando la enseñanza de cualquier cosa, pero la médica también, cuando la dificultamos mucho, cuando dificultamos esta tutorización, pues tenemos que simplificarla. Tenemos que simplificar la forma de aprender y la forma de enseñar medicina. Y volvemos a los protocolos, volvemos a los algoritmos, volvemos a enseñar aquello que nos es fácil, que nos es más fácil también de medir. Y dejamos de un lado pues aquellas cosas que están más asociadas a las reflexiones, a la emoción, ¿no? al análisis dentro de la consulta de qué puede pasar del paciente más allá de lo que posiblemente sea más evidente, ¿no? O lo que no sea más fácil de ver. Y de alguna forma condicionamos lo que nos cuenta el paciente o lo que vemos del paciente a nuestro marco teórico preconcebido. Vamos cogiendo lo que nos interesa del paciente y lo ajustamos a lo que ya sabemos. De tal manera que también simplificamos nuestra forma de ejercer la profesión, de esta y de cualquier otra. Nos fijamos, pongamos el caso, ¿no? Tenemos muy claro algún tipo de conocimiento, por ejemplo, tenemos muy claro aprender el uso y el manejo de la aterosclerosis y nos aprendemos un montón de protocolos asociados a ello, pero dejamos totalmente de lado que la adherencia terapéutica para poder tratar esta
aterosclerosis, pues depende de muchas otras causas, pues del estatus socioeconómico del paciente, por ejemplo, ¿no? Y esto, de alguna manera mágica, se nos ha olvidado en nuestra profesión, o al menos es secundario. Esto lo ejemplifica mucho un comentario que tuve con una compañera hace un tiempo que era internista. No sé si le escapó o qué, pero bueno, estaba hablando de una compañera médica de familia, dijo, es la típica médica de familia que como no sabe de medicina, pues habla de cosas sociales. Entonces, bueno, no es representativo, pero es llamativo, ¿no? Que todavía estemos en esto. Entonces, al final generamos nuevas consultas que no tienen por qué resolver el problema de los pacientes, porque claro, al seleccionar solamente la parte que nos interesa o la que nos vemos capaces de resolver, pues no afrontamos los problemas reales del paciente. Y afrontar el problema o resolver el problema no me refiero a que seamos capaces de generar soluciones, ¿no? Muchas cosas que nos vienen a la consulta no sabemos solucionar y posiblemente no las sepamos solucionar nunca, no lo sé. Pero resolver la consulta en sí, resolver la pregunta, resolver el que no tenga que volver a venir por lo mismo, aunque lo cuente de forma distinta, pues eso no lo conseguimos. Eso no lo conseguimos y seguimos generando. Entonces, a reducir todo tanto, pues generamos algo así como un único camino de aprendizaje, un único camino también de luego ejercer y un único camino de evaluación, ¿no? Evaluamos, ya digo, lo que nos es más fácil medir, a fin de cuentas, en vez de medir lo relevante, ¿no? Y realmente en la profesión sanitaria yo creo que la tutorización, hola Irene, lo que se busca pues es un conocimiento, es una forma, es algo a largo plazo, ¿no? Es algo a largo plazo, es un cambiar, son cambios cognitivos que en el futuro hagan cambios de conducta que nos permita detectar aquellas cosas que quizás nos falten por comprender del paciente o aquellos conocimientos teóricos para poder estudiarlo. Pero claro, para poder saber lo que no sabemos, tenemos que tener una capacidad de reflexión y una capacidad analítica que normalmente no está. Entonces, si siempre estudiamos lo mismo y siempre nos centramos en lo mismo, pues estaremos súper actualizados en guía de práctica clínica. Por seguir con el ejemplo de colesterol, la aterosclerosis, año tras año, hasta bajar el LDL a 10, y en cambio no entenderemos esos problemas de por qué esa adherencia terapéutica, ¿no? De por qué gran parte de nuestros pacientes no toman la medicación o no pueden tomar la medicación. Entonces, necesitamos de alguna manera generar una base para que en el futuro seamos profesionales que podamos ir más allá de siempre lo mismo, ¿no? De poder evolucionar. ¿Qué problemas creo yo que puede haber a la hora de ejercer la docencia? Pues seguro que hay un montón. Yo pues he pensado unos cuantos, ¿no? A partir de las entrevistas que hemos ido viendo, pues uno principal que puede haber en la consulta, yo creo que es la temporalidad. O sea, cuando tenemos una temporalidad que en el mundo sanitario ronda el 40%, este dato ya no me acuerdo de cuándo es, pero vamos, seguro que era muy superior y sobre todo dependiendo de comunidades autónomas, ¿no? Ronda el 40%, pues es difícil que una tutora se conozca al cupo para luego poder enseñarle a quien venga de aprendiz, ¿no? De residente, algo más allá que la mera asistencia clínica, ¿no? Algo más allá de la mera asistencia clínica. Además, con esta presión asistencial que tenemos, sobre todo, bueno, en muchas profesiones, ¿no? pero en familia particularmente, es lo que más conozco, que tenemos pacientes cada 5 minutos, cuando podemos tenerlos cada 5 minutos, impide por completo cualquier cosa que no sea clínica, pero aparte que no sea lo clínico sencillo, o sea, lo clínico que tenga una respuesta más o menos rápida. Nos olvidamos por completo de todo lo que tiene que ver con lo familiar, de todo lo que tiene que ver con lo comunitario, o todo lo que tiene que ver con la capacidad investigadora, ¿no? Por ejemplo. O sea, en atención primaria, siendo un volumen tan grande de profesionales, apenas tenemos capacidad investigadora, ¿no? Se produce mucha menos investigación proporcionalmente con el hospital. Obviamente, no digo que no haya, que no haya grandes ejemplos que lo intenten, o revistas, o asociaciones que lo intenten, pero comparativamente es mucho menor, porque, entre otras cosas, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo y de tenerlo tiene que ser en nuestro tiempo libre.
Entonces, esto es un problema, yo creo que doble, porque por un lado, los conocimientos que aplicamos en atención primaria al final provienen del ámbito de investigación hospitalaria, ¿no? Y no son aplicables la mayor parte de las veces. Los intentamos traducir, pero no son aplicables. Y esto es un problema importante que luego podemos ir viendo. Pero luego también es que tal y como está el modelo de la universidad, pues nos impide de alguna manera poder acceder a ella. Que yo recuerde, el número de departamentos de atención primaria en la carrera debe rondar entre 0 o ninguno. No sé si habrá alguno en España, cuando en otras partes de Europa ronda el 100%. El número de cátedras relacionadas con atención primaria, no sé si hay, debe ser también muy poco. En parte creo que que esto es por el modelo que tienen las universidades de conseguir el profesorado, ¿no? Está muy vinculado a la carrera de investigación. Para poder continuar en la universidad hace falta investigar, por tanto el perfil de profesores que tenemos en la universidad casi siempre son investigadores, con un perfil docente, bueno, mejor o peor, pero como mínimo opcional. No es lo primero que se pide en la universidad, se pide la parte de investigación. Y luego, pues unas prácticas que las suelen realizar, por norma, profesionales del hospital también, prácticas hospitalarias, en las cuales los profesionales, por un lado, tienen muy poquito tiempo para poder dedicar a las estudiantes, ¿no? Y además hay muy poco vínculo, por norma, entre el estudiante que va allí a la consulta y el profesional, porque son gente que va rotando cada poquito tiempo y es un vínculo que es difícil. Estoy seguro que aquí, bueno, pues habrá gente que todos recordamos rotaciones súper chulas, todos recordamos profesionales que nos hicieron mucho caso durante la carrera, grandes profes y todo esto, y lo alabamos y le damos las gracias, no queremos que nadie se sienta ofendido, pero esta otra parte también es real, ¿no? La parte en la cual una gran parte de las prácticas que tenemos en el hospital nos hacen poco caso. Con suerte nos ponen en un sitio con luz y agua para que crezcamos como buen ficus y ya está, no hacemos mucho más, ¿no? Entonces, se llega a un cierto presencialismo, ¿no? A un acudir a la universidad y acudir a las prácticas un poco, pues, primero porque es lo que hace todo el mundo y segundo porque a ver si soy capaz de saber de qué pie cojea el profe, ¿no? Para poder saber cómo va a ser el examen, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se consigue un cierto desapego con la universidad, ¿no? Con una universidad que yo creo que tiene que tener... o sea, por un lado, creo que un estudiante ya no tiene por qué, o sea, ya no ve necesario por qué ir a clase a la universidad, ¿no? O sea, ir a clase para tomar apuntes, cuando al golpe de clic tenemos casi toda la información, cuando somos capaces de tener modelos 3D, cuando somos capaces de tener un montón de vídeos que nos explican las cosas súper bien, un montón de resúmenes, posiblemente tengamos los apuntes del año pasado, pues las clases magistrales quizá no la vemos tan necesarias, ¿verdad? Una universidad que yo creo que por otro lado, creo que le hace falta una distribución de los créditos total. No sé si os acordáis, no sé si hay estudiantes por aquí ahora, pero por lo menos casi el 50% del temario que teníamos en la universidad era de asignaturas muy básicas que tienen toda la importancia, tienen plena importancia, pero en mi opinión están claramente sobredimensionadas en esta carrera. Y yo creo que es porque provienen de un modelo universitario muy antiguo, muy distinto a lo que es ahora, ¿no? De una universidad en la cual, pues, la universidad de los grandes departamentos de anatomía, de histología, de biología, de química, etcétera, donde lo que se sabía tenía poca relevancia clínica. Entonces, los profesionales que ejercían la medicina eran capaces de enumerar más fositas del calcáneo
que remedios útiles, quizá, ¿no? Entonces, todo esto proviene de otro sitio, una universidad que ha evolucionado muy poco, ha evolucionado de presentaciones de diapositivas, de estas de tarjetita, estas que se hacían, que a mí me llegaron a dar todavía en Valencia, a presentaciones de PowerPoint. Y bueno, pues quizás están quedando un poco carentes de sentido, por lo menos con el modelo en el que se está transmitiendo, ¿no? Si quizá pudiésemos vaciar un poco de contenido, de contenido repetitivo, quiero decir, ¿no? De contenido repetitivo en las universidades, si fuésemos capaces de introducir análisis, introducir discusión de casos clínicos, de dudas, reflexiones un poco más allá, pues yo creo que ganaríamos mucho, ¿no? Y luego seríamos capaces, cuando saliésemos de la carrera, de sentirnos útiles, porque algo que nos pasa a todo el mundo cuando salimos de la carrera es que no sabemos tratar a un paciente, vamos, es que no sabemos casi nada, ¿no? Y yo creo que un ejemplo de esto son las asignaturas que se han ido creando poco a poco, ¿no? De humanización, de comunicación, de ética, etcétera, que de alguna manera intentan pues, integrar todo lo que se ha ido viendo como si se pudiese ver esto de forma parcheada, ¿no? Como si la humanización, la ética se pudiese ver así de forma suelta. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera y empezó el plan Bolonia, y yo me acuerdo de las discusiones que había entre el profesorado, ¿no? A la hora de repartir los créditos. De alguna manera todo el mundo consideraba que lo suyo, no sé si era lo más importante, pero sí consideraba que ningún crédito suyo sobraba, ¿no? Entonces, la distribución de créditos fue parecido, se consiguió estar como se estaba, y entonces aquellas asignaturas que de alguna manera se consideraban que estaban infrarrepresentadas, pues empezaron a generar seminarios, empezaron a generar charlas, empezaron a generar mucho más material. Entonces, al final terminamos con unos y unas estudiantes que por la mañana tienen clase, tienen prácticas, por la tarde tienen que estudiar, tienen más clases, tienen más seminarios y cada vez tenemos menos tiempo, cada vez tenemos menos tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Tenemos una sobresaturación, impide hacer otras cosas, pues impide leer, impide estudiar otros temas, impide, no sé, a las clases de música que ibas antes, impide hacer deporte, etcétera, ¿no? Impide, te tienes que amoldar un poco a la gente que conoces, empieza a ser un poco la que puede tener tus mismos horarios, que básicamente son la de tu misma carrera, entonces el mundo médico empieza a ser también muy endogámico, dejas de, pues eso, de dejas de conocer a otra gente, entonces dejas de conocer también a otras formas de ser y a otras formas de estar. Te empiezas a separar un poco de la sociedad. Ya de por sí que el mundo médico viene un poquito de algo ya privilegiado de por sí, ¿no? Entonces, con esta separación, pues ya no es que no sepamos hablar con pacientes cuando terminamos, es que no sabemos hablar ni siquiera con humanos, no, de alguna manera. Máxime cuando encima todo este modelo de la universidad está cada vez más abocado al mundo MIR, ¿no? Las universidades entre sí, que están compitiendo y que cada vez tienen un modelo más de estilo anglosajón de competición de universidades, la forma que tienen de medirse es mediante los rankings de estudiantes que acaban en el MIR, ¿no? De sus mejores estudiantes, y lo publicitan. Más todavía desde la creación de cada vez más universidades privadas. Tanto es así que incluso las facultades pues de alguna forma también generan los conocimientos en función de este examen. Las preguntas cada vez son más parecidas a las que van a salir en el examen MIR. De hecho, en los exámenes de los profes cada vez se cogen más incluso preguntas que han podido salir en otros exámenes, ¿no? Y bueno, al final vamos acotando esto y un ejemplo de ello son como el peso que han ido cogiendo las academias. Las academias, yo me acuerdo, bueno, cuando yo estaba ya tenían más poder, pero pues fue un poder que fue poco a poco. Antes tú a la academia te apuntabas al terminar la facultad. Luego se empezó uno a apuntar en sexto, luego en quinto, en cuarto y gente apuntadas en tercero.
ahora mismo. Y gente que realmente los apuntes o la forma que tiene de aprender sus asignaturas es mediante las academias y los vídeos de las propias academias, que yo creo que esto debería hacer de reflexionar, ¿no?, a las universidades cuando son de alguna manera tan fáciles sustituibles por unas academias cuando empiezan justo las asignaturas clínicas, que son las que van a salir luego en el MIR, ¿no? Y esto yo creo que habría que darle una vuelta. Entonces, si al final todo el conocimiento médico que consideramos que tiene que saber un profesional que sale de la universidad lo reducimos prácticamente a un examen, pues ¿qué nos estamos dejando fuera? ¿No? ¿Qué nos estamos dejando fuera? Sobre todo cuando el examen MIR es claramente tan poco representativo de la medicina que luego vamos a aplicar, ¿no? Incluso dentro de las super especialidades, ¿no? Más aún dentro de la atención primaria. O sea, ¿qué nos estamos dejando fuera? Un segundillo. Entonces, en todo esto, pues llegamos al MIR, llegamos a la residencia. Yo voy a hablar sobre todo de la residencia de atención primaria porque es la que más conozco, pero bueno, es parecida, ¿no? En otros, yo creo que puede ser parecida de otras especialidades. La residencia de atención primaria le escuché a Sobrino, y yo creo que es verdad, que tiene la importancia que luego le damos a la primaria en el conjunto del sistema sanitario, que es básicamente nula, a pesar de que luego forma parte de la gran, de todo el sistema, ¿no? Entonces está plenamente subordinada al hospital. O sea, tenemos un modelo en el cual, pues, el 25%, un tercio no, el 25 yo diría, entre el 25 y el 30% de las rotaciones que tenemos en la atención primaria son de atención primaria. El resto, pues como la gente que ya ha hecho esta residencia sabe, son en el hospital, ¿no? Son intrahospitalarias, ya sea por rotaciones hospitalarias, ya sea por guardias o de otras, o de rotaciones externas que también pueden ser en gran parte hospitalarias, ¿no? Entonces, entre que tenemos un conocimiento en la carrera de hospitalario, tenemos un conocimiento durante luego el examen MIR hospitalario y tenemos una gran parte de nuestro conocimiento de atención primaria hospitalario, pues luego queremos aplicarlo en el sistema en nuestro sistema de atención primaria y no nos sale. Spoiler, no nos sale. No nos sale porque no es un conocimiento aplicable. Se aprende mucho, se aprende mucho. He tenido rotaciones hospitalarias en las cuales he aprendido mucho y he tenido tutores hospitalarios que he aprendido mucho y que no me arrepiento para nada de haber rotado, ¿no? Pero bueno, pero nuestra especialidad no puede ser solamente eso, ¿no? No puede estar formada por un conjunto de otras pequeñas, de saber poquito de otras especialidades, ¿no? Entonces, aplicamos este conocimiento, nos sale mal y tenemos mal control de los cupos, entre eso y muchas otras cosas, ¿no? La temporalidad, etcétera, ¿no? Muchas otras cosas que no nos podemos meter ahora a hablar. Entonces, tenemos unos cupos que, pues, que no sabemos, no somos capaces de dominar, de dominar entero, ¿no? Que no somos capaces de resolver, ya digo, los problemas, no me refiero, como he dicho antes, de solucionar los problemas que nos vienen, sino resolver la duda, resolver la consulta así para que no se vuelva a repetir una y otra vez la misma consulta transformada de muchas otras veces, ¿no? Pues vamos aumentando demora, vamos aumentando derivaciones, las especialidades hospitalarias van haciendo derivaciones entre sí también, vamos aumentando todo el conjunto sanitario que es inabarcable hasta que llegamos a un punto que la demora es tal que la forma que ha tenido el sistema sanitario de tamponar esto, de solucionarlo de alguna manera, son las urgencias, ¿no? Son las urgencias. Entonces, las urgencias, que en un principio están hechas para lo emergente, ¿no? Para lo que tiene que tener una actuación rápida, tiene que ser en el momento, pues al final se usan para paliar todas estas demoras que tiene el resto del sistema hasta que pueda ser atendido de alguna manera, ¿no? Hasta que se pueda ser atendido a la cirugía, a la consulta del siguiente especialista, o mi médico de atención primaria tiene una lista de espera de 15 días, ¿no? Dependiendo qué centro de salud, o mi centro de salud está cerrado, como podemos ver en algunas comunidades autónomas. Entonces, llegamos a una sobresaturación de urgencias.
Pequeña interrupción para decir que llevamos media hora de charla, por si acaso se te va el tiempo. No, bueno, cuando queráis cortar, o sea, quiero decir, yo tenía pensado, como lo que os he dicho antes, tenía muchísimo más, ¿no? Porque lo había entendido de otra manera, entonces podemos cortar cuando queráis, no hay ningún problema. No es por cortarte, pero hombre, para que quede un poco cerrado todo, vamos a cortar la mitad de la charla. A cortar, a mitad de la charla seguro que se queda, no te preocupes. Bueno, como ahí son distintos capítulos, pues se va. Vamos, si queréis, vemos lo siguiente y ya está, lo de los resis y ya está. Entonces, se produce una sobresaturación en urgencias que el sistema sanitario, bueno, pues no contrata nuevos sanitarios, y entonces la forma que tiene de suplir estas carencias en urgencias es mediante los residentes. Y los residentes, pues, de alguna manera, sí, suplen estas carencias, y se da un aprendizaje de dos velocidades muy distinto, ¿no? El aprendizaje que tenemos dentro de la atención primaria, mucho más lento, mucho más progresivo, mucho más, a veces incluso demasiado lento, ¿no? En los primeros meses de atención primaria a veces ni siquiera firmamos ninguna receta, y por el contrario, después en urgencias tenemos una asunción de responsabilidades mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, con unas urgencias en las cuales ese residente mochila, ¿no? Ese residente mochila de R1, en el que debería estar supervisado continuamente durante todo el año, según el Real Decreto, esto brilla por su ausencia durante, como mucho puede durar algunas semanas, ¿no? El residente que no hace, que solamente mira, y poco a poco va haciendo cada vez más cosas. Y tenemos que tener en cuenta que, igual que las condiciones de aprendizaje también influyen mucho, ¿no? Luego la forma de aprender en el sistema sanitario, o sea, en las urgencias, y a la hora de estar, ¿no? En las propias urgencias como tal, ¿no? En esas urgencias sobresaturadas, pues el RESI asume muchas tareas que no le deberían ser propias, ¿no? Asumen, a fin de cuentas, la responsabilidad de cubrir la guardia como si fuese personal estructural. Y esto no debería ser así. Y en el Real Decreto se establece que esto no debería ser así. Esto con un gran estrés laboral, con además, bueno, pues una parte de mucho individualismo, porque el sistema sanitario, aunque estamos rodeados de gente y trabajemos con mucha gente a nuestro alrededor, la forma de trabajar al final de cuentas es un poco individualista, ¿no? Cada uno está en su voz o cada uno está en su consulta, salvo quizá para momentos muy puntuales, ¿no? Hay una RCP o a lo mejor hay una cirugía, pero por lo normal cada uno está en lo suyo. Junto con esto, y que supervisar a alguien ralentiza la urgencia, ¿no? Sobre todo al principio, cuando tenemos que supervisar a gente que tiene poco conocimiento, y que además, de alguna manera tácita, se ha asumido que el residente que está cobrando por formarse, ¿no? Por trabajar, pero por formarse, de alguna manera tácita, se dice mucho que la forma que tiene de pagar de alguna manera esa formación es quitando trabajo en la urgencia, ¿no? Esto se escucha muchas veces, ¿no? De esta manera, pues se asumen muchas tareas que, ya digo, no deberían serle propias a la RESI, ¿no? O al RESI. Poco a poco, junto con todo esto, pues se va premiando la autosuficiencia de la RESI. Que esto, por un lado, puede estar bien, o sea, puede estar bien. Lo que pasa es que esto normalmente implica también, pues se premia al RESI que cada vez pregunta menos, que cada vez duda menos, ¿no? Ya parece que es R4, ¿no? Que va asumiendo cada vez más carga, que no libra, porque mira que ha implicado... Bueno, chavales, estamos hablando de el ensayo, pero antes vamos a dejar nuestra canción favorita. No me he enterado de nada. Ya está, les he echado, creo que era un troll. Ah, vale. Bueno, entonces, al que no libra, ¿no? Y en cambio, pues se va penalizando poco a poco, pues aquellos resis pues que sí que van expresando dudas, ¿no? Esto ya deberías saberlo, o al que sí que va ralentizando, ¿no? Pues en vez de parecer R4, pues parece R1, ¿no? Y esto, por supuesto, hay una implicación muy distinta de adjuntos, ¿no? Y de nuevo, no me gustaría que nadie saliese de aquí ofendido por esto, ¿no? Que no sé si lo anterior ha venido por ahí. Todos hemos tenido adjuntas y adjuntos
que nos han apoyado un montón, que trabajan un montón, que nos han enseñado un montón, y de aquí no se puede sacar la conclusión, ni mucho menos, de que el adjunto tiene que ser malo per se, ¿no? La mayor parte de los que estamos aquí ahora somos adjuntos ya también. Pero sí que tenemos que decir que hay una implicación muy dispar, ¿no? Por parte de los adjuntos en todos los aspectos, ¿no? En urgencias quizás se ve más porque es más estresante. Y también hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo que mucho tipo de adjunto rechaza la supervisión de alguna manera, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras. Porque paradójicamente los adjuntos y las adjuntas que mejor supervisión hace, que por otro lado suelen ser los mejores profesionales también, porque va asociado por norma una cosa y la otra, pues asumen cada vez más trabajo, tienen más, porque asumen el suyo propio y asumen el de supervisar al resi, ¿no? Y en cambio, aquellos que no supervisan tienen menos trabajo, porque asumen el suyo, quizá incluso menos que otros, pero asumen el suyo, pero no asumen el que les está quitando el resi, ¿no? Y entonces al final esto quema un poco en la supervisión, porque el resto de adjuntos que se implican más, que trabajan un montón, en unas condiciones aparte bastante feas, pues hay una diferencia comparativa, y poco a poco esa supervisión va dejando de hacerse. Cada uno se va quemando o va dejando de producirse quizá de la mejor manera, ¿no? Junto con las condiciones, junto con esto. Sobre todo si tenemos en cuenta que la supervisión tiene que ser de presencia física, de cuerpo presente, o sea, de cuerpo presente, y yo creo que también de cuerpo activo, ¿no? Tiene que estar, y tiene que estar de forma activa. Y yo creo que el máximo exponente de cuando esto no se realiza son los que se llaman los turnos colchón. No sé si todos y resi hay estudiantes aquí, no lo sé, pero bueno, los turnos colchón son ese momento en el cual normalmente en las guardias están cubiertas solamente por residentes, ¿no? Y las adjuntos y las adjuntas se van a dormir y bueno, en principio se les puede llamar, se van a camas que están más o menos cerca, y en principio y esto se justifica pues porque es una manera de que el resi sea más autosuficiente. Llega un momento a partir de depende del hospital, ¿no? De las 10, de las 2, de las 3 de la mañana, hay hospitales en los que esto no se hace, que es una forma en la cual pues el residente que eche a volar, ¿no? Que empiece a aprender. Yo, y creo que posiblemente esto sea lo más polémico, yo creo que esto no viene por ahí. Yo creo que ahora mismo estamos en unas urgencias, ya hemos dicho, totalmente sobresaturadas, que son jornadas de 17, de 24 horas, que estos son inaguantables y claro, alguien que está allí trabajando todos los días pues no lo puede aguantar. Entonces la única forma que ha tenido el sistema de poder llevarlo es que alguien durante 4 años, que es el periodo de la residencia, pues acoquine más y no se vaya a dormir, básicamente, ¿no? Estar aguantando, trabajando 17 horas, 24 horas sin apenas comer, a veces sin tiempo para cenar, sin poder muchas veces siquiera poder ir al baño, ¿no? Además, porque creo que impide de esta manera realizar una supervisión que sea progresiva, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos decir que en gran parte de los centros hospitalarios que al R1 se le firme todas las altas hospitalarias que da, vamos, en gran parte de los servicios se dejan de firmar, ¿no? Ya desde el principio. Esta responsabilidad la va asumiendo el resi mayor, que no debería asumirla. Y al final transformamos la urgencia en algo que no debería ser, ¿no? Porque no estamos preparados para algo que venga urgente en ese momento, porque estamos con un montón de cosas, o no estamos lo mejor preparados. No quiere decir que no estamos preparados, ¿no? Porque se intenta hacer siempre lo mejor posible, pero no estamos preparados para eso. Se empiezan a asumir cosas de carácter leve que no deberían ser de urgencia, y se empieza a generar una forma de ejercer la medicina quizá que tiene que ver más con la propia
bueno, con el mecanismo de defensa, ¿no? Una medicina quizás más defensiva, pidiendo pruebas que no tenemos que pedir, pidiendo tratamientos que no debíamos pedir, analíticas que un poco vayan ralentizando la urgencia, ¿no? Dicho esto, puedo continuar, pero no sé si se hace largo o si se hace interesante, o sea, o queréis cambiar o queréis hacer que paremos. No sé, al igual puedes hacer como un poco una síntesis, ¿no? Como, ¿no? Conclusiones un poco de este marco, un poco cuadro que nos has hecho Vale, del bueno, problema. vale, pues por reducir esto, mi conclusión con todo esto es que, bueno, resumiéndolo mucho, pues ante este clima hostil, un clima hostil que no digo que haya un maltrato, ¿no? Que haya un trato que no sea correcto por parte de los profesionales, que a veces puede ser mejor, a veces peor, sino un clima hostil en el cual pues, las condiciones son hostiles para aprender, en las cuales desde la propia carrera es difícil que admitamos el error, porque se va premiando desde el primer momento, ¿no? Desde que somos críos, desde que estamos en el cole, luego en la universidad, luego más para adelante, el error se ridiculiza, ¿no? Y al final preguntamos solamente lo que ya sabemos que va a estar bien, o que ya sabemos que no nos van a responder, no nos van a responder mal. No aprendemos a gestionar este error, no aprendemos, se oculta mucho dentro de nuestra profesión y de alguna manera el residente tiene que admitir, o sea, tiene que preguntarse todo el rato si su duda es legítima, si de verdad lo que está preguntando puede preguntarlo o no, ¿no? Hemos escuchado mucho la frase de, para esto no me llames, o a partir de esta hora no me llames, o salvo que no venga una RCP, no me llames, ¿no? Y esto va generando un estrés acumulativo muy alto, un estrés del que además no se puede hablar durante la residencia porque te hace parecer débil y de hecho se ataca mucho esta debilidad, ¿no? Como que no lo puedes aguantar. Mucha gente se queda por el camino, mucha gente deja la residencia y sobre todo porque si lo llevamos esto a números, yo me acuerdo cuando estuve haciendo el trabajo, había un estudio, el estudio de Rosenstein, creo que era, no me acuerdo, que trataba 120.000 estudiantes de 43 países. Era. Y sabía que casi el 20 y tantos % de los estudiantes tenía episodios de depresión, cuando el resto de la población juvenil estaba en el 8% más o menos. El 11% presentaban ideas de suicidas, ¿no? Ideaciones suicidas. Entonces, y tener en cuenta que nuestra profesión sanitaria, la principal o de las principales causas de muerte, sobre todo en profesionales médicas, la principal causa de muerte externa es el suicidio. Entonces, estamos en una profesión en la cual, con mucha soledad, muy individualista, que uno se va endureciendo poco a poco, que va reproduciendo dinámicas aprendidas que parece que no se pueden cambiar y quizá también una resignificación del sufrimiento, bueno, como yo lo he pasado mal, lo he pasado muy mal en algunos puntos, a mí me ha hecho mejor o he aprendido más, tú también, ¿no? Tú también deberías aprender. Y quizá nos impida aprender otra forma, o sea, ver otra forma de aprendizaje o de estar en la residencia. Entonces, como pregunta final, ¿está bien el modelo MIR? Pues sí, yo creo que sí, se aprende mucho, creo que sirve mucho, creo que he aprendido mucho, yo particularmente de mi tutor, por ejemplo, he aprendido muchísimo de muchas otras cosas, pero creo que tiene muchas carencias que no se suele hablar, que solemos hablar en grupos, solemos hablar en corros, pero que no se suelen plasmar ni en trabajos de investigación ni en trabajos de cualquier otra cosa. Me parece que es un modelo un poco hecho a medias, y que ahora mismo, tal y como está el sistema sanitario, sirve para cubrir huecos. Y se están ampliando cada vez más plazas MIR con centros de salud que ni siquiera tienen
sesiones clínicas y claramente para tener residentes que quiten trabajo. Bueno, lo intento resumir mucho, lo siento si me he excedido o si no ha quedado claro, pero es que me parece complejo. Todo. Ya está, todo vuestro. Sí que me parecería interesante que hablases de una cosa de la que hablas en el trabajo, que es dentro de los modelos alternativos de residencia, la experiencia en Río de Janeiro. Sí, no, está guapísima. Sí, yo fui de chico consorte porque Cristina fue a hacer la residencia, bueno, fue a hacer una rotación allí de atención primaria y tuvimos la suerte de contactar con Lourdes, que era una de las coordinadoras de allí, ¿no? Y entonces pues pudimos ver un modelo de residencia totalmente distinto. Tengo que explicar un poquito, ¿vale? Tengo que explicar un poquito porque el modelo de residencia de allí estaba claramente relacionado con el modelo sanitario que tenían y con el modelo socioeconómico brasileño. Para que os hagáis una idea, el sistema sanitario brasileño, antes de esta reforma, y estoy hablando de Río de Janeiro, ¿vale? Porque Brasil es enorme, los modelos de residencia son enormes, y estoy hablando solamente del distrito, bueno, municipio, no sé muy bien lo que era, de Río de Janeiro. Para que os hagáis una idea, en los centros de salud, si es que se podían llamar así, la gente iba por la noche a guardar cola para que al día siguiente se le pudiese atender si llegaba a la cola y si no, a su casa. Y la forma de atención que había era temática, ¿vale? O sea, con programas verticales de hoy se atiende hipertensión, hoy se atiende diabetes, etc. Entonces no existía la atención primaria como tal. Y de un momento en el cual hay un cambio político totalmente muy importante y se decide cambiar esto de la noche a la mañana y se mete dinero en esto se transforma y se genera una residencia en la cual lo primero que se busca son tutores y se les paga por ello. Se les paga por ello y se tienen buenas condiciones, tutores de atención primaria. Y se crean estos centros de salud que estaban en muchos sitios. Sobre todo lo que no se quería era una medicina para los pobres. O sea, no se quería una medicina empobrecida. Quería una medicina que fuese para todo el mundo y que cualquier persona estuviese donde estuviese, tuviese una medicina de calidad, que no fuese limosna. Entonces tenemos en centro de salud de mucha calidad en un montón de favelas, súper peligrosas por otra parte, ¿no? Se condensa toda la atención, toda la formación de atención primaria en 2 años, en vez de en 4, como puede ser aquí, pero la formación es íntegramente en el centro de salud. Es decir, sí que tiene rotaciones, sí que rotan, pero la formación casi toda es en el centro de salud. Y las competencias que se aprende de atención primaria son de atención primaria. Entonces, claro, sobre puntos teóricos podemos hablar, ¿no? Si nos gusta más o nos gusta menos, pero sobre competencias, tienen muchísimas más competencias que las que adquirimos aquí, ¿no? Eso por un lado. Y luego la relación que tienen con su centro de salud, por ejemplo. Del mismo modo, los resis que pasaban consulta en el centro de salud tenían mucha más relevancia, tenían mucha más importancia en la tarea del propio centro de salud que en las urgencias, ¿no? Y aquí es totalmente al revés. Entonces, me pareció una experiencia maravillosa. Me dejó muchas cosas para no alargar esto. Maravillosa. Que desgraciadamente posiblemente se haya ido al garete ya. Porque justo cuando estábamos yendo, cuando de nuevo hubo un cambio político de nuevo, se desfinanció por completo. Los profesionales que había allí tenían que pagar los folios, porque ni siquiera había folios para aquello. Y un modelo que yo qué sé, es una transformación total, ¿no? Una apuesta total por la gente, posiblemente se destruyera. Sí. Os animo a que aquí lo miréis. Hay un vídeo muy chulo, de 1 cada 8 horas, tengo que entrevistando a Lourdes Luzón entre monetes, que había monetes saltando la valla, en el que habla de esto, ella, mucho mejor que yo, se lo sabe mucho mejor. Vale, pues bueno, muchas gracias por la presentación
Y nada, vamos a pasar ahora al turno de preguntas y aportaciones, aunque se nos ha hecho un pelín tarde, así que si os queréis quedar, pues os animamos a participar con vuestras experiencias, que seguro que tenéis un montón, o dudas que os hayan surgido. Y bueno, también animamos que la primera intervención sea de una mujer, por aquello de que suelen hablar siempre primero los hombres. Y si os da cosa hablar por el micro, también vamos a estar atentas al chat, entonces lo que prefiráis. Que no os dé cosa, porque yo estoy aquí soltando un rollo macabeo. Entonces, que no dé vergüenza ninguna. La vergüenza está todo en mí. Bueno, si queréis, puedo empezar yo. Adelante. Bueno, yo soy Miguel Melguizo y estoy un poco desentonando en esta reunión, pero me ha parecido súper interesante que los de vuestra generación os estéis planteando esto. Yo quiero ceñirme a la formación MIR, porque digamos que Carlos ha mezclado formación pregrado con posgrado, ¿no? Que creo que requerirían análisis distintos. Si queréis, luego nos metemos con la formación universitaria, pero vamos, como digo, ambos mundos, creo que es mejor abordarlos por separado, ¿no? Incluso alguna vez creo que nos merecería la pena tratar el tema de esa formación puente, que es la preparación al MIR, que en este momento está teniendo una influencia desde mi punto de vista muy determinante en esa concepción del ejercicio de la medicina hiperespecializada, hipertecnologizada, porque eso también se traslada a través de las academias de formación MIR. Pero bueno, lo que te quería preguntar dos cosas, en primer lugar, Carlos. Bueno, el modelo MIR parte de tres principios en los años 60, que son el principio de integralidad, es decir, no formar solo a un especialista en su especialidad, intentar abarcar el máximo posible, con el concepto de graduabilidad, de ir como una formación reglada poco a poco, y el tercero, el de progresiva responsabilidad. Eso en su día, probablemente en su diseño, pues tuvo mucho sentido, probablemente en los años 70 se llegó a conseguir. Yo soy un residente de los años 80, el funcionamiento de la urgencia y de la rotación era radicalmente diferente, pero digamos que esto ha fallado en este momento, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo volver a esos principios, a esos valores que yo creo que son compartidos seguro por todos vosotros, de progresiva responsabilidad, graduabilidad e integralidad en la situación en la que nos encontramos nosotros, ¿no? En la situación en la que en este momento funciona nuestro servicio sanitario. Y luego una segunda cuestión, y es que una de las cosas que más nos preocupan a los tutores actualmente es que creo que estamos formando un tipo de profesionales que luego se acomoda muy poco realmente al puesto asistencial en el que van a trabajar, ¿no? Es realmente dramático que yo creo que un 25% son los que se dedican a una plaza de médico de equipo de atención primaria, cuando realmente son focalizados en su formación en esa línea, ¿no? Y es que tenemos un histórico que no podemos solventar. Este histórico lleva 30 años, y es que los médicos de familia tenemos mucha presión asistencial, mucha temporalidad, y estamos desvinculados del mundo académico y del mundo de la investigación. El mundo de la investigación también tiene su propio lobby, sus propios circuitos, ¿no? Entonces eso es como un hándicap histórico, digamos, que nos impide realmente superar esas barreras, ¿no? Esos bloqueos, ¿no? O sea, ¿de qué manera debemos de replantearnos este tipo de formación de médicos residentes en medicina de familia, que es a los que específicamente te quiero preguntar, con la frustración que en este momento llevamos, y frustración y casi complejo, de decir, bueno, estoy formando a un residente cada año o cada 2 años, realmente, pero no le estoy ofreciendo la posibilidad de un puesto de trabajo en el que desarrollar fundamentalmente aquella línea. Ya sé que va a haber médicos de familia que se dediquen a la urgencia, que se dediquen a salud pública, pero se entendía como que el paquete mayoritario no era ese. El paquete mayoritario era médicos de equipos de atención primaria, y no se están dedicando a esto, no les estamos dando la oportunidad. Hombre, yo os cuento mi privilegio. Mi privilegio es que a vuestra edad ya tenía una plaza en propiedad en una ciudad y con un cupo y un proyecto profesional a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí se entendía ese modelo de formación. Ahora no sé si os estamos
realmente estafando, lo digo así con toda seguridad. Y muchas gracias, me ha parecido súper interesante, ¿eh? Necesitamos oír estas cosas por parte vuestra. Gracias, Miguel. Gracias. Me preguntas cosas un poco complejas que no sé si voy a ser capaz yo de solucionar o de resolver. Si alguien se anima a resolver, pues bienvenido. Mira, yo creo que a bote pronto se me ocurren bastantes cosas. O sea, lo que es al principio para mejorar la residencia. Pero yo creo que, en primer lugar, la mala noticia. Yo creo que nuestro sistema sanitario está siendo totalmente desmantelado. Totalmente. Creo que Madrid es el laboratorio y todo lo demás viene después. Si hay comunidades autónomas que son capaces de evitarlo, perfecto. Pero tal y como está ahora mismo la dirección, está totalmente para desmantelar. Y esto, para desmantelarlo, lo que hay que hacer es precarizarlo primero para que, bueno, lo que hemos hablado muchas veces siempre, ¿no? Para que la propia población lo vea como algo de ruido, no le interese resolverlo y lo quitemos. Entonces, claro, el sistema sanitario, si lo desmantelamos, su formación también. Y en esto está implicado el mundo de la residencia. Entonces, si las condiciones de formación, de tutorización, son la parte fundamental que sirven después para poder formar a residentes, pues está difícil la cosa, ¿no? Está difícil la cosa. Esto desde el punto de vista institucional. Luego ya nos queda cada uno, quizá lo militante de cada uno, ¿no? Del militante de su puesto de trabajo, tanto como médicos y médicas en su centro de salud como otras. Pero yo creo que aquí algo muy importante que creo que muchas veces brilla por su ausencia, no siempre, ¿eh? Y por eso no quiero que todo el mundo se ofenda, pero no siempre son las unidades docentes. O sea, las unidades docentes creo que deberían implicarse mucho, no solamente la parte teórica que debe saber un resi, que me parece importante, sino las condiciones a las cuales se encuentran esos resis. Y eso está en nuestra mano ya. O sea, no hay por qué echarle la culpa al gobierno ni a quien sea de por qué tu resi hace no sé cuántas guardias o no libra guardias en tu hospital, ¿no? O en tu centro de salud. Eso ya está en nuestra mano. Eso ya se puede hacer de las unidades docentes y desde los propios y como profesionales, ¿no? Como tutores y tutoras. Es decir, yo ahora viéndolo con perspectiva, pues a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que mis tutores se hubiesen organizado, hubiesen hecho un escrito y decir, mire, señores, no tiene sentido que mis residentes hagan 5 o 7 guardias en el hospital. No tiene sentido. Van a hacer 3, que es lo que está estipulado por ley. Y eso, o no cojo residentes, por ejemplo. Es decir, que creo que hay maneras de poder hacerlo, que ahora no da para debatirlas todas, pero creo que sí. Y luego, en cuanto a si merece la pena o no merece la pena seguir formando, ¿no? Pues yo tengo mi propia crisis existencial con la primaria en este momento, que no la voy a hacer pública porque es un poco descorazonadora, creo. Pero yo creo que merece mucho la pena formar. O sea, tenemos que separar siempre lo que es el problema estructural de lo que es el problema individual, creo, ¿no? Y el problema individual como tutor con residente, creo que siempre merece la pena. Siempre, o sea, todo lo que he aprendido de mi tutor es maravilloso, es inabarcable. Y entonces yo creo que sí, aunque luego mi situación laboral pueda ser lastimosa, por ejemplo aquí en Madrid, aunque luego quizá me tenga que ir a urgencias o me tenga que ir a una ambulancia o todo lo que sea, yo creo que sí. Yo entiendo la frustración, pero creo que sí que, en mi opinión, merece la pena. No sé si alguien quiere más decir algo. Hola. Uy, no te escucho. He dicho hola PCR. No Ah, vale. Me llamo Paula. Oh. Yo hice el MIR este año y todavía no he cogido plaza, pero voy a coger plaza pues, de atención primaria. Y te iba a hacer otra pregunta, pero ya justo contestándole a Miguel me la resolviste. Y quería hacerte otra más concreta, que es que siempre escucho el término medicina defensiva, pero no me termina de quedar muy claro a qué se refieren. Si podías explicármelo. Sí, a lo mejor hay gente que lo puede explicar mejor que yo, pero bueno, lo voy a intentar. Pues creo que parte un poco de lo que estaba diciendo, que es un poco más largo, de que en medicina llevamos el error bastante mal. Y sobre todo llevamos el error
por omisión bastante mal, menos que por acción. Es decir, el error por no hacer ciertas cosas, llevamos peor sus consecuencias que el error por habernos sobrepasado. Además, estamos en un modelo, pues aparte de hospitalocéntrico, estamos en un modelo muy medicalizador, en un modelo de muchas pruebas y se potencian, ¿no? Desde anuncios en televisión en las cuales solicitan, o sea, bueno, pues nuevos chequeos continuamente, ¿no? Entonces hay una cierta demanda de pruebas diagnósticas. Entonces la medicina defensiva es aquella que se centra más en la propia seguridad del profesional desde un punto de vista sobre todo legal, es decir, de que no se le pueda luego achacar ciertos errores médicos por omisión, que la que está centrada en el beneficio del paciente. Y a veces es más evidente y a veces es menos evidente. Para concretártelo más, ¿no? Para hacértelo quizá más sencillo. Pues son aquellas pruebas que se piden, por ejemplo, sin necesidad, por reducirlo todo a algo muy concreto. Aquellos tags que son innecesarios, pero se piden por si acaso, por si no vaya a ser que luego vaya algo y no lo hayamos pedido, ¿no? En cambio, estamos generando una radiación para la paciente totalmente innecesaria, ¿no? O algún tipo de tratamiento que no es necesario poner, que posiblemente incluso sea contraproducente, pero es el que de alguna manera está exigido. Entonces, es una medicina, Gervas decía que era, en vez de defensiva habría que llamarla ofensiva, porque es contra el paciente. Y en este caso estoy de acuerdo. Es una medicina muy heredada del modelo americano, en la cual de seguros, en las cuales las querellas son al día a día. Y poco a poco la estamos aplicando también aquí en España, ¿no? No sé si me he explicado. Sí. Dice que sí, que te has explicado perfecto. Bueno, estupendo. Estupendo. Pues si no hay nada de momento, yo igual lanzo ahí un comentario o aportación, no sé si se convertirá en pregunta, pero un poco por poner en valor, tú decías que este trabajo no es bien una investigación y no está estructurada como tal, pero sí que me parece como de mucho valor algo que haces tanto en este trabajo como en general con el trabajo que hacéis con 1 cada 8, que es este conocimiento situado, ¿no? Estas voces como en primera persona que relatan las experiencias o las tensiones, las incomodidades, los conflictos con los que nos vamos encontrando, ¿no? En este camino que es nuestra práctica médica y formación como profesionales. Y es algo que choca como bastante fuerte con, ¿no?, la lógica positivista del saber, ¿no?, y generar, ¿no?, un conocimiento siempre, ¿no?, objetivo, extensible, generalizable a todas las realidades, ¿no? Esto va a ser verdad siempre en todos lados y de todas las maneras. Y sin embargo sí que hay otra forma como de reflexionar, de pensar, de plantear preguntas y de encontrar respuestas, que al final es lo que es la investigación, desde esa experiencia, ¿no?, situada y muy concreta en cuanto a lo que está situando en mi día a día, que es este concepto del conocimiento situado de Donna Haraway, ¿no?, que de alguna manera yo creo que sí que tiene su traducción en este trabajo, porque es a partir de, ¿no?, 13 entrevistas que haces a personas que o están activamente en la residencia en ese momento o la han pasado recientemente, por cómo iba situando los nombres. Entonces, eso por un lado, y si querías como pues hacer algún comentario al respecto, bienvenido. Y después, pensando un poco también, ¿no?, con lo de Haraway, epistemología feminista y no sé qué, pensaba en la lógica, ¿no?, pensar como en lo que explicas en el trabajo, en lógicas de trabajo productivo y reproductivo dentro del mismo seno, ¿no?, de la formación, del programa formativo MIR, y que parece que lo que está fallando o no estamos sabiendo cómo sostener es ese trabajo reproductivo a partir del cual esto se hace vivible, ¿no?, y se hace, ¿no?, reproducible y nos mantenemos a flote ahí dentro. Que
que me surgía, ¿no?, la pregunta de qué implicaría, ¿no?, una feminización de este programa formativo, no en cuanto a cuántas mujeres y cuántos hombres, porque más mujeres ya somos, sino en cuanto a la lógica, ¿no?, del trabajo reproductivo, productivo y qué espacio se le da y protagonismo en este proceso, porque parece que, ¿no?, nos venimos abajo y es justamente porque falta esa dinámica como de cuidados y sostén que hace que esto sea vivible para nosotras y en el que quepan cosas como mencionas en el trabajo, como el enseñar a errar o el hablar, ¿no?, de cómo esto nos afecta emocionalmente y el hecho de que una cada 10 esté pensando cómo acabar con ello, ¿no? Bueno, son como cosas que me surgían leyéndolo, lo lanzo a ver qué surge. Sí, guay, sí. A ver, yo no sé cuánto de útil es bueno, el trabajo o que yo os cuente este rollazo que ya sabéis. Yo lo veía un poco por lo que has comentado tú y porque es lo que yo creo que es directriz. Por un lado, porque lo que no se escribe no existe y cuando ya esto lo relaciono con los vídeos, ¿no? Con lo que es, a fin de cuentas, es de dónde viene esto. En el que parece que solamente hay un modelo de hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer los vídeos, lo de 1 cada 8, y empezamos a entrevistar a la gente, era porque no es verdad. Hay mucha gente muy guay haciendo muchas cosas en muchos sitios. Y eso es un poco lo que queríamos enseñar. Y unido con esto, creo que porque, aunque quizá esto es evidente, y una vez que ya lo has hablado, ya lo sabes, pero hay mucha gente que nos hemos sentido muy solos, ¿no?, en la residencia o en la carrera. Y bueno, hemos tenido algunas agrupaciones, asociaciones que nos han sacado un poco de esto. Pero hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que se cree que es culpa suya el pasarlo mal durante la residencia. Hay gente que ese individualismo al que estamos abocados está, ¿no? Y llegamos a un punto de soledad en la cual, ya te digo, parece que la culpa es nuestra, que es un poco lo que yo creo que tenemos que luchar y hacer este trabajo que, aunque realmente es muy sencillo, no decimos nada nuevo, es decir, oye, no, que es que no estás sola, es que lo que te pasa a ti le pasa a casi todos los resis. Lo que pasa es que no se dice, lo comentamos entre nosotros, pero luego no se dice, ¿no? No se debate en las unidades docentes, no se debate en el ministerio cuando luego se van a hacer nuevas plazas, no se debate en una urgencia. Menos aún se denosta, ¿no? Porque parece que es momentos de debilidad. Y esto un poco unido a lo otro que dices, ¿no? De los cuidados, de la feminización. Bueno, yo voy a hablar de lo que sé, no más, pero obviamente los cuidados brillan por su ausencia, pero porque el sistema que tenemos sanitario, y esto ya la para más reflexión, ¿no?, pues está dentro del modelo heteropatriarcal capitalista, ¿no? Esto no descubrimos aquí nada nuevo y reproduce la misma dinámica fuera que dentro. Sin yo ser muy experto sobre el tema, pero algo que queda claro, al RESI se le mide al final por la capacidad de producción que tiene. Y aquí la capacidad de producción que tiene es quitar pacientes. Y punto. Puede haber más vínculo con los RESIs en los que ya estás con más tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, RESIs de sus propios servicios, ¿no?, que ya tienes un vínculo mayor, o RESIs en atención primaria, etcétera. Pero cuando son vínculos pequeñitos, sacar es productividad, y productividad de un solo sentido. Entonces, todo aquello que tiene que ver con los cuidados estructurales, pero también con los cuidados para que la gente esté a gusto, para que la gente esté contenta. Todo eso se va al carajo. Y algo básico, ¿no? Algo básico por aterrizarlo a la clínica. En los centros de salud, incluso los mejores centros de salud, los centros de salud que veo un montón de buenos profesionales, los que he tenido envidia, ¿no?, de decir, joder, ¿cuánto sabes y qué bien estado? En la mayoría, cada uno se mete en su consulta y se cierra. Y ya está. Y como mucho hay sesiones clínicas. Ya está. Pero no hay espacios, no hay momentos de compartir algo más allá de nuevas líneas de investigación o de eso nuevo que salen las nuevas prácticas clínicas. Pero el poder debatir de qué estamos haciendo, ¿no?, como centro de salud, el poder organizarnos, el poder simplemente decir, mira, madre mía, lo que va a pasar con este paciente, eso no está. Eso no está. Algunas veces se da entre compañeros, pero por norma esas cosas no están. Alguien me dirá que en su centro de salud sí, pero no es la norma, no es la norma. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Somos un modelo productivo y el ejemplo básico son que ahora metemos más plazas MIR sin tener más capacidad de formación.
Y claramente los nuevos MIR, pues yo espero que les vaya lo mejor posible y seguro que les irá muy bien. Pero las condiciones que tienen van a ser peores que las que tuve yo. Eso está claro. Y así va a seguir. Ánimo, Paula, a ti que vas a hacer la residencia, que te va a ir muy guay, ¿eh? No te voy a desanimar yo ahora, ni mucho menos. Está guay, tiene muchas Gracias, cosas, sí. tiene cosas muy chulas. No me voy a poner yo aquí en plan hater, pero hay cosas que son mejorables, ¿vale? Yo la residencia lo he pasado también muy bien y he aprendido mucho y tal. Pero hay cosas claramente mejorables y, joder, debería ser algo que disfrutemos. La residencia debería ser algo que disfrutemos. La guardia debería ser algo que disfrutemos. Se aprende mucho, se está con mucha gente muy interesante que se aprende un montón. Debería ser eso, un sitio en el que uno trabaja, uno se esfuerza, pero uno está bien. Y gran parte de la residencia no es estar bien. Es una pena eso. ¿Yo puedo hacer otra pregunta? ¿Hay tiempo? Sí, Vale. claro, claro. Pregunta. Quería preguntar también cómo creen que los nuevos residentes podemos ayudar con esta problemática. Estoy respondiendo yo todo, no sé si queréis responder. Oh, puedo, ¿eh? Pues con la lucha, compañera, con la lucha. Claro, sin tapujos. Pues en primer lugar, yo creo, sintiendo que tu problema no es tuyo solamente, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo ya, sí, lo de los cuidados. No estás sola y no es tu culpa. Con amigos, sola no puedes, con amigos sí, que decían. Esto es lo primero que yo creo que hay que ver. Intenta, en mi opinión, esto ya como cosa personal, vincularte a otros colectivos, a otra gente, sal de la residencia, que nadie te engañe que por quedarte saliente de guardia aprendes más. No, eso es mentira, eso es totalmente mentira, que nadie te engañe. Eso es explotación, no tiene otra cosa. Y yo creo que después de esto, con la organización, y tienes que conocer tus derechos laborales, que esto es algo que, bueno, en el vídeo que sacaremos dentro de poquito, se debate, ¿no? Que el mundo sanitario, sobre todo el médico, vive casi aparte de conocer sus derechos laborales. O sea, es que no sabe lo que es el número de la seguridad social hasta que se lo piden una vez que va a pedir la plaza. Porque casi siempre venimos de un sitio más privilegiado en el que no nos hemos tenido que ganar nada laboral, ¿no? Nuestro derecho a estar. Hemos tenido que estudiar, pero nuestro derecho a estar bien no lo hemos tenido que ganar. Entonces yo creo que conociendo gente, organizándose y luchando. Y hay muchos ejemplos, ¿eh? Hay muchos ejemplos de otros sitios donde se consiguen cosas, donde se organizan y se consiguen mejoras. Yo eso lo he visto en Murcia, lo he visto en la huelga de Granada, lo he visto en muchos sitios. Y joder, a muchos sitios antes no se libraban las guardias y ahora se van librando. Y eso es porque hay gente que se lo ha ido ganando, ¿no? Se ha ido luchando. Entonces yo creo que, primero, no tienes que resolverlo tú sola todo. Y segundo, no tienes que sentirte mal por estar mal. Eso es lo principal. Y luego, por ejemplo, mira, ahora, bueno, no sé si alguien habla, nada. Gracias. También quería decirles que, bueno, yo conocí este colectivo creo que a través de Twitter y la verdad es que en ese sentido es bastante esperanzador de venir de la facultad, que ya dijimos como antes más o menos cómo era el ambiente, que a veces puede ser un poco hostil. Cuando conocí esto, la verdad es que yo me flipé. A mí me gustaba la primaria, pero aparte de ver que hay gente que hace este tipo de cosas, a mí la verdad es que hace que me guste todavía más. Entonces, bueno, quería compartirlo y decir eso, que es muy guay. Y a nosotros que estés tú ahí nos gusta también. Bueno, y bienvenida al colectivo cuando quieras. Nos Claro. escribes un mailcito y te metemos ahí a donde, a donde nos pidas. Genial. Sí, aprovechamos para decir que el colectivo está abierto a todo el que quiera participar. De hecho, tenemos bastantes cosillas abiertas y todas bien, vamos, que todas sois bienvenidas las que queréis participar. Solo tenéis que mandar un correo que lo podemos dejar luego, si no, en el chat y escribís y ya está. Tenemos una lista de correos y puedes participar hasta donde te apetezca, vaya. Si no hay ninguna pregunta, yo quería, a ver,
como que siempre todo esto de la lucha lo he vivido siempre como muy desde abajo, ¿no? Y siempre ha sido un poco así, nos organizamos, pues las residentes, nos organizamos desde abajo para intentar cambiar las condiciones en las que vivimos, pero habiendo hecho un máster de gestión y habiendo hecho este trabajo en el contexto de un máster de gestión, ¿tú consideras que hay posibilidades de cambiar, no de tanto desde abajo, sino desde arriba? ¿O el máster te ha servido para decir, pues a la mierda esto, desde aquí no se puede cambiar nada? La esperanza es lo último que se pierde, compañera. Eso es lo primero. Sí, la verdad es que tengo que decir que el máster en concreto me ha servido, ¿no? Tiene obviamente sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, independientemente de con máster o no, creo que por completo tenemos la capacidad organizativa de cambiar las cosas. Totalmente. El sistema sanitario es un modelo atípico porque, aunque es cierto que hay una organización vertical y el dinero es vertical, viene de arriba, de un ministerio, etcétera, tal. Realmente quien tiene el poder no es ni mucho menos ni el ministerio, ni los concejales de sanidad, ni los gerentes, ni nada. Lo tienen los profesionales y las profesionales claramente, porque el gasto sanitario está totalmente vinculado al gasto relacionado con el profesional, con la profesional, claramente. Tanto la petición de pruebas como en la petición como en el uso de fármacos. Entonces, ahora mismo, los centros de salud tienen una capacidad de presión, y los hospitaleros también, pero por centrarnos en la atención primaria, tienen una capacidad de presión abismal. En mi opinión, solamente les faltan muchas cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero por reducirlo todo. Sobre todo es organización. Organización. Y de hecho, hay muy buenos ejemplos de muchos sitios donde la sanidad es muy distinta y donde la organización de los centros de salud también es muy distinta. Y es muy difícil que un gerente sea capaz de presionar con fuerza cuando el colectivo sanitario está unido. Muy difícil, prácticamente imposible. Las huelgas sanitarias, simplemente con anunciarlas, ya vale. No hace falta ni ejercerlas. Es que ya vale, no hace falta más. Ante esto, pues creo que hay comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid que lleva mucho tiempo intentando privatizar esto y que poco a poco lo va consiguiendo. Pero está tardando muchos años. Está tardando muchos años y ha tenido que destrozar la sanidad muy poco a poco, para que la gente esté tan quemada que ya no quiera casi ni luchar por ella, ¿no? O sea, obviamente hay mucha gente luchadora, mucha gente que quiere cambiarlo, pero llega un punto en el cual ya la gente casi está huyendo, está cansada, está diciendo, esto se está yendo al garete, ¿no? Y esto lo han conseguido desanimar a los profesionales. Pero sí, creo que hay una posibilidad total y real de cambiar las cosas mucho más que en otros colectivos, mucho más. Tenemos un poder enorme, un poder social y un poder dentro de la propia empresa, que es la nuestra, enorme, que otros colectivos no tienen, ¿no? Que el profesorado no tiene, por ejemplo. Y nosotros y nosotras sí que tenemos. Y luego que, como opinión personal también, bueno, aparte del máster, un centro de salud se puede organizar de muchas maneras. No hay una manera única de organizarse. Es que no está establecido en ningún sitio. Tiene que haber unas prestaciones, obviamente, pero el decidir si se hace más comunitaria o menos, si se hace más familiar o menos, si se forma más o se forma menos, si nos centramos más en seguir bajando el LDL, siempre lo digo más o menos, eso tiene la potestad por completo un centro de salud. Y no hay nadie que venga a decirle que pueda hacerlo de otra forma. ¿Vale? Entonces, sí, claro que se puede, en mi opinión. Y claro que se puede, sobre todo desde abajo. O sea, creo que el profesional desde abajo tiene mucha más capacidad de cambiar las cosas que la gente de arriba. ¿Vale? Que un gerente que venga con muchas ganas de cambiar las cosas y hacerlo bien, dura un suplío. Se puede quitar por cosas políticas, se puede quitar por muchas cosas. Unos profesionales sanitarios que quieran hacer las cosas bien, no dura un suplío. Hay que hacerles caso. Pero no nos organizamos, creo yo, ¿eh? Seguro que todo es más complicado y lo estoy reduciendo mucho. Pero bueno.
Bueno, ha habido experiencias, ¿no? Justamente en esta línea, que parte de la bibliografía que compartías era el manifiesto de la huelga de residentes de Soimir en Granada, y es un ejemplo, ¿no? de un colectivo muy bien organizado de abajo, tampoco sin mucha voluntad política por encima, pero que al final tuvieron que ceder ante la presión, ¿no? Aunque seguramente la fórmula perfecta es tener, ¿no?, agentes situadas en posiciones de poder, desde, ¿no?, las unidades docentes a las consejerías, a las gerencias, y después una red como muy bien organizada que vaya abriéndoles el camino y dejándoles como muy pautado cuáles son las demandas, ¿no? Como algo muy sencillo de lo que comentaba Paula, ¿no? De qué cosas que hacer durante la residencia, pero que se pueden poner en otras cosas, ¿no? Se pueden poner dentro de la formación, o sea, dentro de la consulta, etc. Es hacer trabajos, no tienen por qué ser de investigación, pero que sean que representen lo que está pasando. Ya digo, y lo he repetido creo que ya 4 veces, lo que no está escrito no existe. Y es que es verdad, lo que no se ha traducido en números, porque desgraciadamente dato mata a relato, lo que no está traducido en números no existe. Pero estos números son fáciles de recabar. O sea, simplemente se me ocurre en un tiempo prudencial. Ahora mismo no empieces así en la residencia, pero poco a poco. Se me ocurre que se haga simplemente con hacer encuestas con preguntas sencillas a todos los residentes. Ya se pueden hacer mejor o menor para que se llevan para investigación cualitativa, pero no tiene por qué, simplemente que sean representativas. Por ejemplo, a los R1 se le firman las altas. Esta es una pregunta sencilla, no tiene ni más ni pie ni cabeza. Sencilla. ¿Se libran las guardias en tu servicio? No sé, las supervisiones de presencia física, ese tipo de cosas, ¿no? Que básicamente es cogerse el Real Decreto por el cual se rige la formación especializada y apuntar, y hacerlo a modo pregunta, y se hace al resto de residentes de tu mismo año o de distintos años, ¿no? Es una muestra representativa, si puede ser la población total, ¿no? Si puede ser a todos los residentes. Y se ve lo que pasa. Entonces, cuando tú con esos datos dices, mira, el 90% de mis R1 dice que a partir del primer mes ya no se le firman las altas, ¿vale? Repito, en muchos hospitales sí, en muchos hospitales se hace muy bien y que nadie se ofenda cuando digo esto, pero en muchos hospitales no se hace esto, ¿vale? Pues tú con esto vas a cualquier sitio. Puedes ir a gerencia, puedes ir al jefe de la unidad docente, puedes ir a donde tú quieras. Y, sinceramente, para pasarlo mal, no librando, o para pasarlo mal, que no se te firman de las altas, pues yo elijo pasarlo mal reivindicando que esto tiene que estar bien, ¿vale? O elijo, o intento, ¿no? Se intenta un poco, porque al final de cuentas lo vas a pasar mal igual. Chica, pues intenta que sea solucionándolo. Entonces son cosas que son sencillas, que no hace falta mucho aparataje, que se pueden hacer desde los propios centros de salud, ¿sabes? Se le puede preguntar a los tutores. ¿Consideras que es correcto que tus residentes de atención primaria pasen más tiempo en las urgencias o en las guardias en el hospital que en tu centro de salud? Pues con esto se puede ir a sitios. Con mucho menos se hacen planes sanitarios, ¿eh? Con mucho menos. Se está vacunando en el Corte Inglés, quiero decirte. Esto, el estudio que ha habido detrás de eso, te explico. Y también a veces incluso, que con esto al igual deberíamos ir cerrando, porque llevamos 1h30, pero incluso como exigir que se haga para las partes responsables, ¿no? Que tú acabas el trabajo hablando de la necesidad, ¿no?, de una auditoría del programa formativo MIR, porque ¿no?, sistemáticamente se están incumpliendo leyes, ¿no?, de derechos laborales de las personas MIR, y muchas veces los programas formativos pues sí que se ajustan más o menos a la realidad de la atención primaria, pero posiblemente en la gran mayoría no, ¿no?
Y a lo mejor no es ni siquiera nuestra responsabilidad, ¿no? Que yo soy muy partidaria de, ¿no? Como cabecera, organizar congresos, organizar semilleros, montar sesiones, pero que también tiene que ir de la mano de exigir que estos sean como tareas, ¿no? También la de investigar y auditar de qué manera se están formando las residentes por parte de las responsabilidades, ¿no? Administrativas, políticas pertinentes. Que me recordaba ahí una socióloga mexicana que estaba implicada en la reivindicación de la comunalización del agua, ¿no? En plan, porque el agua es un derecho y tiene que ser de todas. Y estaban como discutiendo sobre cómo conseguirlo. Y era en plan, es que no, nosotras lo tenemos que reivindicar. Nosotras no tenemos que pensar cómo vamos a gestionar esto. Esto es la responsabilidad del poder, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que individualmente tenemos nuestras responsabilidades y nuestras acciones, pero hace falta una respuesta institucional. Y esta respuesta no tiene por qué venir de altas instancias. Es que no hace falta que sea el ministerio. Las unidades docentes, de verdad, yo creo que, como digo, hay unidades docentes que lo hacen bien, pero hay muchas que no. Y bueno, pues si tienen que ofender, que se ofendan, porque creo que hay mucho trabajo que hacer en las unidades docentes, sinceramente. Creo que por un lado tienen que ejercer en funciones, ¿vale? Tienen que ejercer. Y muchas veces no lo hacen. Se quedan solamente en la parte de organizar cursos y de organizar rotaciones, que son la parte sencilla, ¿vale? Eso es la parte administrativa, que bueno, pues teniendo profesionales rellenando huecos en un Excel se hace, pero eso no tiene que ser una unidad docente. Una unidad docente, aparte de cursos, tiene que hacer más cosas, ¿no? Tiene que hacer que la forma en la que se ejerce la docencia sea la adecuada. Entonces, un ejemplo claro con un caso que habían hecho para ejemplificar, ¿no? Cuando los residentes hospitalarios, ¿no? De distintos hospitales, de distintos servicios hospitalarios, están rotando por urgencias, llega el jefe de servicio de, por ejemplo, de UCI, y llega un momento en el que habla con el jefe de servicio de urgencias y le dice, a partir de ahora, mis resis no rotan en urgencias, se suben para arriba. Y los que están en cardio, se van a cardio. Y los que están en tal, se van a tal. Y la unidad docente no le dice eso a nuestras profesionales de urgencias. No le dice, oye, mira, mi residente tiene que librar. Tiene que librar y punto. O mi residente tiene que hacer tanta guardia fuera del hospital y punto. Y no ejercemos ese poder. Y ese poder lo tiene claramente unidad docente. Claramente lo tiene. y no lo ejerce. Entonces yo creo, y sobre todo, la cuestión es que aquí siempre hay una lucha de poderes. Entonces, sobre la unidad docente hay un montón de presiones y tienen que sufrir un montón de presiones y es un trabajo difícil. Y yo lo entiendo, ¿no? Y con esto no quiero echar solamente las culpas a la unidad docente, pero reciben un montón de presiones, hospitalarias para que esto se mantenga de esta forma y que los residentes sigan así. Y los residentes sigue existiendo pues, cosas como el turno colchón o sigan existiendo que no se libren guardias, etcétera. Y sufren muchas presiones. Pero claro, del mismo modo que hay un jefe de servicio de UCI que es capaz de presionar a la urgencia, pues debería haber un grupo de resis que podamos presionar a nuestra unidad docente que de forma institucional presione donde tenga que presionar para que se ejerza todo mejor. Entonces, claro, es que no puede ser solamente cosa voluntaria, ¿no? De hacer huelgas y tal. No, que hace falta una respuesta institucional y yo creo que meterse en las instituciones también, ¿no? Para que al final, si solamente pedimos siquiera que se cumpla el Real Decreto, el itinerario formativo, si es que solamente pedimos que se cumpla, que no está tan mal, que es como la Constitución, que no está tan mal, si se cumpliera ya valdría. Pero, pues bueno, en eso estamos. Ya está. Muy bien, pues podemos ir cerrando, ¿no? Si no han Sí. quedado... Bueno, quedan cosas en el tintero, pero se irán construyendo. Y retomamos en septiembre, os mantendremos al tanto. Ha dejado Yuki el contacto de nuestro mail,
del contacto de la cabecera, por si cualquiera quiere escribir. Y lo dicho al principio, que todos los semilleros previos están en la página web y este también se colgará seguramente entre hoy y mañana pasado. Y aprovechando el tema de la lucha, también tenemos otras sesiones que son los conversatorios, que justo es para explorar un poco los distintos modelos de lucha que ha habido en otros sitios y si se pueden usar como ejemplo o aplicar a la atención primaria y que cómo podemos hacer, bueno, pues para continuar en esta lucha. Ya está, ¿no? Vale. Sí. Bueno.